Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta clase del módulo 2 sobre sexismo y desigualdad en las universidades. Mi nombre es Luciana Pérez y junto con Mariela daremos esta clase. En principio queremos agradecer enormemente la convocatoria de la RUGE a la Universidad Nacional Arturo Jauretche y a nosotras en particular para realizar esta clase y realmente celebramos con mucha alegría la realización de esta capacitación porque es sin dudas un gran paso en la implementación de la Ley Micaela en nuestras universidades. Hola a todos, les damos la bienvenida a esta clase del segundo módulo de este curso de capacitación por Ley Micaela. Mi nombre es Mariela Solana y junto a Luciana Pérez estaremos a cargo de esta clase, cuyo objetivo es analizar las desigualdades estructurales de género que se dan en el sistema universitario nacional y usar herramientas de la teoría feminista para intentar comprender por qué se dan esas relaciones de desigualdad. Para eso, la clase va a estar dividida en 5 temas. En primer lugar, vamos a analizar la participación de las mujeres en el claustro docente y en los puestos de toma de decisión. En segundo lugar, los micromachismos universitarios. En tercer lugar, vamos a trabajar sobre el claustro estudiantil y analizar la generización de las carreras universitarias. En cuarto lugar, vamos a abordar el androcentrismo en el currículum universitario y en la producción de conocimiento. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre el surgimiento de la Ley Micaela. Entonces, para avanzar ya al primer tema de la clase, que es la participación de las mujeres como docentes, cabe mencionar que uno de los grandes logros de las mujeres en el siglo XX fue su integración a la vida universitaria. Si a principios del siglo XX había muy pocas estudiantes y prácticamente ninguna docente, hoy en día conformamos aproximadamente la mitad del claustro docente. Según estadísticas de la SPU, las mujeres conformamos el 48,5% del total del claustro docente. Entonces uno diría, bueno, hay paridad. El problema surge cuando incorporamos la variable de la categoría y lo que notamos es que a mayor categoría, menor participación de mujeres hay. Entonces, si más o menos somos la mitad cuando vemos las categorías de ayudante de primera, JTP, a medida que vamos subiendo, adjunto, asociado titular, somos muchos menos. De hecho, constituimos solamente el 38% de las titulares de cátedra. Esto es lo que se llama segregación vertical, el hecho de que hay muchas menos mujeres en puestos jerárquicos y puestos de toma de decisión. Esto es algo que pasa no solo en las universidades. Por ejemplo, en CONICET pasa algo muy parecido, que es que las mujeres de hecho somos mayoría en las categorías más bajas de investigación, investigadora asistente y adjunta, pero somos bastante pocas en las categorías superiores y somos, por ejemplo, solo el 25% de las investigadoras superiores. Ni hablar del sector privado. Los estudios muestran que en Argentina, por ejemplo, solo el 4% de las empresas están dirigidas por mujeres y si miramos a los sindicatos pasa algo parecido. Solo el 18% de las secretarías y prosecretarías están a cargo de mujeres y de esas, la gran mayoría, el 74%, son de áreas que se supone que son adecuadas para las mujeres, como Secretaría de Igualdad, de Género, de Servicios Sociales. Y en breve, Luciana les va a comentar cuáles son las asociaciones de género, los estereotipos que vinculan a las mujeres a ese tipo de tarea. Pero volviendo a la universidad, además de la segregación vertical que notamos en el claustro docente, algo similar sucede cuando vemos los cargos jerárquicos. Como sostiene Graciela Morgade en el texto que tienen en la bibliografía de esta clase, las mujeres constituimos aproximadamente el 40% de las autoridades de las universidades públicas, pero somos muy pocas las que llegamos al cargo máximo, que es el de rectora o rector. Y de hecho, de 61 universidades públicas, nacionales y provinciales, solo hay 6 rectoras. Esto es algo que sucede no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Hace muy poco, para el 8M de este año, la UNESCO presentó los resultados de una encuesta que hicieron en
475 universidades de la región de América Latina, y lo que notaron es que solo el 18% de estas universidades estaba siendo gobernada por mujeres. Pero incluso este número, que es bastante desalentador, es mejor de lo que pasa en Europa, en donde solo el 9% de las universidades son conducidas por mujeres. Dentro de la teoría feminista, especialmente en lo que es economía feminista, se usa el concepto de techo de cristal para intentar explicar este fenómeno. El techo de cristal remite a barreras invisibles y tácitas que dificultan el acceso de mujeres a puestos jerárquicos y categorías altas en organismos e instituciones. Y hablamos de barreras invisibles o tácitas porque no se trata de una conspiración por parte de los varones para mantener a las mujeres fuera de los espacios de toma de decisión, sino que habla más bien de ciertas actitudes, creencias, costumbres, prácticas que están naturalizadas y que por eso son invisibles. Pero bueno, el punto de la teoría feminista es visibilizarlas, mostrarlas y ver de qué forma podemos transformarlas. En los estudios que trabajan estas barreras, este techo de cristal, aparecen varias que me parece que está bueno nombrarlas para ver si suceden o no, si se dan o no en las universidades. En primer lugar, lo que se suele mencionar es que la imagen que tenemos de liderazgo está asociada a figuras masculinas. Y yo les propongo un ejercicio que es buscar la palabra líder en Google y ver qué imágenes surgen. Y van a ver que, la palabra líder en español puede ser femenina o masculina. Sin embargo, la gran mayoría de esas imágenes van a ser de figuras masculinas. También se habla de que hay un doble estándar en la valoración de prácticas competitivas, y en lo que un varón es visto como asertivo, en una mujer puede ser visto como arrogancia. En tercer lugar, se menciona que a veces las decisiones se toman en espacios que son poco amigables o hostiles a las mujeres, o donde ellas no están invitadas. Tomar una decisión cuando estás tomando una cerveza después del partido de fútbol, por ejemplo. Hay un estudio muy interesante que hicieron unos sociólogos de la Universidad de Michigan, que se llaman Morgan y Martin, donde analizan cuáles son los espacios en los cuales se cierran tratos empresariales. Ustedes saben que a veces ciertos negocios se cierran no en las oficinas sino por fuera de ellos, y ellos analizan en qué espacios se cierran estos negocios en el sector privado de Estados Unidos, y notan que hay dos espacios privilegiados para cerrar estos tratos, estos negocios, que son la cancha de golf y el bar de strippers, que son dos espacios que no son muy amables o abiertos a las mujeres, por lo que las mujeres de estas empresas no logran cerrar tantos tratos como varones. Entonces, para dar un ejemplo más de estos espacios que dificultan que las mujeres puedan avanzar. También, además del espacio, hay que hablar del tiempo. A veces las reuniones importantes se realizan en momentos en los cuales las mujeres, especialmente las que son madres, no pueden asistir, horarios nocturnos, ¿sí? Y eso nos permite avanzar a una de las grandes dificultades que la literatura feminista ha identificado a la hora de avanzar y permanecer en un trabajo, que es la dificultad de conciliar la vida laboral con las tareas de crianza y cuidado. En breve Luciana les va a contar qué es esto de la doble jornada laboral y la triple jornada laboral, pero yo quería dar cierta nota de color y contar que, por ejemplo, ahora, en este periodo de cuarentena y de aislamiento social obligatorio, hay varios estudios que muestran que la cuarentena está afectando negativamente especialmente a las personas que tienen hijos a cargo, y de esas personas afectan incluso peor a las mujeres, que, como también les va a contar Luciana en breve, somos la que solemos hacernos cargo de más tareas de cuidado en general. Después, en cada familia habrá particularidades, excepciones, pero las estadísticas nacionales generales muestran que las mujeres se ocupan más de las tareas de cuidado y de crianza que los varones, por lo menos en hogares heterosexuales. Hay un estudio de la Universidad de Toronto que es muy interesante, que analiza cuántos artículos se presentaron a bases de datos de ciencia y tecnología
durante la cuarentena y el año anterior. Analizan un mes, del 15 de marzo al 15 de abril de 2020, comparado con el 15 de marzo al 15 de abril de 2019. Lo que nota este estudio es que hubo un aumento de papers presentados a estas bases de datos, pero que el aumento de papers escritos por mujeres fue menor al del escrito por varones. Hubo un 2,7 de más papers escritos por mujeres frente a un 6,4 de papers escritos, aumento de papers escritos por varones, o sea, más del doble. Entonces, bueno, algo está pasando que hace que las mujeres en este periodo de aislamiento podamos producir menos en términos de papers, de artículos, etcétera, que nuestra contraparte varón. El punto de estos análisis feministas es mostrar que no se trata solo de una cuestión de mérito, ¿sí? Es un gran ataque a la idea de meritocracia. No es que quienes llegan a los puestos jerárquicos lo hacen solo por mérito, y no es que las mujeres no llegan porque les faltan calificaciones. Para nada. Hay otros motivos, hay prejuicios, hay estereotipos, hay expectativas, hay roles asignados a varones y mujeres que dificultan el acceso de las mujeres a estos puestos. Y hay un estudio muy interesante también que lo recoge una psicóloga feminista que se llama Cordelia Fine, en el cual le pidieron a 100 psicólogos que evalúen un currículum de una persona ficticia para ocupar un cargo en una universidad. Al primer grupo se le dio el currículum de un varón y al segundo grupo se le dio el currículum de una mujer. Los currículums eran exactamente iguales, los mismos logros, los mismos antecedentes. Lo sorprendente fue que el primer grupo, el que le tocó el varón, recomendó a esta persona mucho más que el segundo. De hecho, 3/4 del primer grupo recomendó al varón para este cargo, mientras que solo la mitad del segundo grupo recomendó a la mujer, a pesar de que tenían exactamente el mismo currículum. Entonces, de nuevo, no es solo una cuestión de mérito. Hay otras cosas que se juegan detrás de este fenómeno de la segregación vertical, y el punto de la teoría feminista es pensar de qué forma podemos idear políticas institucionales para garantizar la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Recién Mariela explicaba cómo se da entonces la segregación vertical en el ámbito universitario y cómo disminuye el porcentaje de mujeres a medida que subimos en la escala jerárquica de cargos de gestión y de cargos docentes al interior de las cátedras. Además de la noción de techo de cristal, hay otros conceptos que también nos permiten analizar el fenómeno de la segregación vertical, que dan cuenta de las limitaciones en el crecimiento laboral de las mujeres y de la brecha salarial en relación a los varones. Uno de esos conceptos es el de piso pegajoso. Este término hace referencia a la tendencia de muchas mujeres a quedar estancadas en puestos laborales de menor calificación, que en general también son de menos cantidad de horas, part-time, más flexibilizados, digamos, a veces informales y con salarios más bajos. Según estadísticas nacionales del Ministerio de Trabajo, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de que su trabajo sea informal o no registrado y por menos horas. De hecho, más de la mitad de las mujeres se ocupa en puestos de tiempo parcial. 2 de cada 3 mujeres se ocupan en puestos de baja calificación y muestran una menor presencia en cargos de jefatura y de dirección. Por ende, todo esto conduce a que tienen un menor ingreso que los varones. Aproximadamente las mujeres ganan un 25% menos que los hombres. A esto se lo denomina brecha salarial. Otro de los términos que se utilizan para analizar la segregación vertical es el de escalera rota. Este término hace referencia a interrupciones en el ascenso de la carrera laboral o profesional de las mujeres, que frecuentemente tiene relación con la maternidad o con otras tareas de cuidado. ¿Cómo se da esto en el ámbito universitario? Bueno, por ejemplo, en relación a la carrera académica de las docentes, cuando tenemos que
interrumpir estudios de posgrado o suspender trabajos de investigación y trabajos de tesis. Y en el caso de las estudiantes, cuando tienen que, interrumpir sus estudios, dejar de cursar o eventualmente luego de una interrupción cursar menos materias y con una sobrecarga mucho mayor. Es decir, poder conciliar la carrera docente o la trayectoria estudiantil con tareas de cuidado de niñas y niños o adultos mayores depende en general de los recursos económicos, de tener los recursos económicos para la tercerización de esos trabajos de cuidado y la contratación de servicios privados de guardería, jardín maternal, enfermeras y cuidadoras en el caso de adultos mayores. Por eso la importancia del reclamo de la existencia de guarderías y jardines maternales en todas las universidades, ¿no? que sean para las trabajadoras y trabajadores docentes, no docentes y estudiantes. Y bueno, esto sigue siendo una cuenta pendiente en muchas universidades porque todavía no hay un presupuesto específico que garantice que la totalidad de las instituciones universitarias puedan contar con estas guarderías propias. Otra noción es la de techo de cemento. El techo de cemento tiene que ver con las limitaciones que nos autoimponemos las mujeres en relación a nuestra carrera laboral, que tiene que ver, por ejemplo, con decidir no ascender laboralmente por temor al alto costo familiar y personal que tendrá ese nuevo puesto. También incluye, por ejemplo, la falta de autoconfianza, el miedo a hablar en público, el creer que no somos lo suficiente buenas para asumir determinado cargo de jefatura o de dirección, y toda una serie de imágenes negativas que obstaculizan nuestro ascenso laboral y que tiene que ver con una dimensión justamente psicológica y emocional de la desigualdad laboral y que tiene causas sociales, ¿sí? que hunde sus raíces en los estereotipos de género que más adelante vamos a desarrollar un poco más. Otro término importante para analizar este fenómeno de la segregación vertical es el de doble jornada laboral. Si bien desde hace ya muchos años las mujeres se fueron insertando de manera creciente en el mercado laboral, esto no trajo aparejado una distribución equitativa de las tareas hogareñas, de las tareas domésticas y de cuidados, sino que las mujeres que trabajan fuera del hogar afrontan de manera mucho mayor el peso de la doble jornada laboral. Se habla entonces de la doble jornada laboral para referirse al trabajo doméstico y de cuidado en el propio hogar que realizan las mujeres, además del trabajo remunerado fuera del hogar. Los varones también se ocupan de estas tareas domésticas y de cuidado, pero todavía en mucho menor medida que las mujeres. Aun cuando ambos en hogares heterosexuales trabajan incluso la misma cantidad de horas. Vamos a ver ahora unos gráficos que nos van a permitir visualizar más claramente esto que estamos diciendo. Aquí vemos tasa de participación y horas promedio dedicadas al trabajo doméstico no remunerado. Como vemos en estos gráficos realizados por el Ministerio de Trabajo de la Nación en base a datos del INDEC, las mujeres realizan la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado, es decir, en sus propias casas. Esto se observa claramente, ¿no?, con la tasa de participación.
de hombres y mujeres en esas actividades, que incluyen los quehaceres domésticos, limpieza de la casa, lavado de ropa, preparación de alimentos, compra de alimentos y de ropa, etcétera, etcétera. El apoyo escolar a los niños y niñas, el cuidado en general de las hijes y de adultos mayores. En términos agregados vemos que las mujeres participan un 54% más aproximadamente que los hombres en estas tareas. Y en la segunda parte del gráfico, tiempo promedio, observamos una brecha aún mayor en cuanto a las horas dedicadas a estas actividades. Los varones dedican 3,4 horas diarias al trabajo doméstico no remunerado y las mujeres 6,4 horas diarias, es decir, casi el doble de tiempo. Es decir, que asumimos más cantidad de tareas y de mayor duración. Entonces, el hecho de que las mujeres asumen todavía una mayor cantidad de tareas y que insumen mayor cantidad de horas de trabajo doméstico de cuidados no remunerado, esto por supuesto que afecta su participación en el mercado laboral. ¿De qué manera? Bueno, lo veremos en el siguiente gráfico. Aquí vemos algunos datos del mercado de trabajo en general. La tasa de actividad y la tasa de empleo de las mujeres argentinas son, como en todo el mundo, inferiores a la de los varones. En cuanto a la tasa de actividad, aproximadamente es, si redondeamos, 7 de cada 10 hombres versus 5 de cada 10 mujeres. La tasa de desempleo es mayor en mujeres. Según los informes estadísticos, la desocupación afecta siempre más a las mujeres que a los hombres, sin importar la edad, el nivel educativo o la posición en el hogar. Además, la duración del desempleo es más prolongada en el caso de las mujeres. Por lo tanto, para las mujeres sigue siendo más difícil conseguir empleo y luego permanecer y ascender en él. Y es importante remarcar que estas inequidades en el mercado laboral son un índice, un signo y un indicador muy significativo de la desigualdad de género en términos de la sociedad en general. Por otro lado, también es interesante mencionar que, según un informe estadístico del Ministerio de Trabajo que ustedes tienen en la bibliografía, las mujeres, lo que se afirma en ese informe, así vamos a citarlo, las mujeres con mayores niveles educativos acceden a puestos de trabajo de mayor calidad, incentivando esto su permanencia en el mercado de trabajo. Un mayor nivel educativo tiende a acompañarse de niveles más altos de autonomía y mayores expectativas con respecto a su participación extradoméstica. Me parece importante para pensar en el aporte, en la contribución que hacemos desde las instituciones universitarias, ¿no? Desde la educación superior, en la formación de las mujeres y lo que esto significa en términos de mayores niveles de autonomía y de independencia económica. Y cuán importante es la mayor independencia económica para posibilitar vidas más justas y también en situaciones de violencia de género, cómo esto posibilita una salida un poco más fácil dentro de lo complejo que es salir de vínculos violentos. La independencia económica es un factor clave para muchas mujeres. Por último, otro de los conceptos de nociones importantes es el de triple jornada laboral. Hablamos recién de la doble jornada laboral. La triple jornada laboral hace referencia a cuando al trabajo fuera del hogar y al trabajo dentro del propio hogar no remunerado se le suman tareas de militancia política, militancia sindical, de participación en organizaciones comunitarias, en organizaciones de la sociedad civil, ONGs, etc. Comedores, cooperadoras del colegio.
En el ámbito universitario, esta triple jornada laboral la viven, por ejemplo, quienes realizan funciones de representación política, participan en los órganos de cogobierno. En general, quienes tienen actividades de militancia política, sindical o estudiantil. Y bueno, dado que, como vimos, las mujeres asumimos más carga laboral dentro de nuestros propios hogares, es lógico que nos cueste más la participación en estos ámbitos de militancia política y sindical, y que sintamos el mayor peso, digamos, de la triple jornada laboral. En este sentido, como mencionó Mariela, un factor que incide en la desigualdad de género en el ámbito laboral y que a su vez es producto de ella, es la limitada participación y representación sindical de las trabajadoras mujeres. En el caso de la docencia universitaria, se observa todavía una marcada subrepresentación femenina en ámbitos de decisión política importantes, por ejemplo, como son las mesas paritarias universitarias. Vamos a ver entonces el siguiente gráfico, elaborado en base al acta de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que se reunió hace muy poquito, el 19 de junio de este año. Y lo que vemos allí cuando analizamos la composición por género de las personas participantes de esta reunión, vemos que solo el 12% eran mujeres en esa reunión. Quienes estaban presentes representantes del Ministerio de Educación de la Nación, de 6 sindicatos docentes y del Consejo Interuniversitario Nacional. De las 26 personas presentes, solo había 3 mujeres. 2 de ellas representantes de sindicatos docentes y otra de ellas rectora en representación del CIN. En los últimos años se han desarrollado numerosas políticas públicas orientadas a combatir la subrepresentación femenina en ámbitos de decisión política y de participación sindical. Una de ellas es la Ley de Cupo Sindical de 2002, la Ley 25.674, y otra ley importante es la de paridad en los cargos legislativos, que es del año 2017. Y en las universidades, en algunas universidades nacionales ya tenemos paridad de género para los cargos electivos. Otra política pública que también nos interesa destacar, que es fundamental y que también debería tener un impacto y una traducción en el ámbito universitario, es la Ley de Cupo Laboral Trans, que todavía no tenemos una ley nacional, sino que hay 4 leyes provinciales. Hay 4 provincias que tienen aprobada esta Ley de Cupo Laboral Trans, pero todavía a nivel nacional, bueno, hay proyectos presentados, hay 11 proyectos de ley nacional presentados en el Congreso, y es una deuda pendiente. Según un informe de ATA y Fundación Huésped de 2014, solamente el 18% de las personas travestis y trans han tenido acceso a un empleo formal, a un empleo registrado. El segundo tema de la clase de hoy es el sexismo cotidiano que aparece en la universidad, porque además del techo de cristal, techo de cemento y estos otros conceptos que estuvimos viendo, las mujeres y los grupos postergados padecen otros tipos de prácticas discriminatorias y machistas en la universidad. Algunas de estas prácticas están tan naturalizadas que resultan invisibles, entonces es importante pensar en estos micromachismos que son también, como señalan varios estudios,
la forma de violencia que más aparece en las universidades. Estos micromachismos son difíciles de ver porque a veces están disfrazados bajo el halo de la cortesía o del chiste, pero son prácticas que vulneran a mujeres y personas LGBTIQ. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de sexismo cotidiano? Bueno, en la bibliografía de la clase de hoy tienen un montón de estudios que analizan distintas prácticas sexistas. Yo solamente voy a hacer un breve resumen de lo que dicen las investigaciones. Pero bueno, por ejemplo, aparecen comentarios subidos de tono, comentarios sexuales, comentarios sobre la ropa, sobre la edad, sobre el estado civil de las mujeres, discriminación o comentarios también hirientes hacia mujeres por estar embarazadas. Aparece mucho esto de, bueno, ahora que está embarazada no va a escribir la tesis, ahora que va a tener hijos no se la puede invitar más a reuniones. Eso aparece mucho. También asignación a mujeres a tareas de menor prestigio, ¿no? Bueno, que ella vaya a hacer el mate, o algo que vemos, por ejemplo, en los talleres de ingeniería. Los estudiantes varones hacen las tareas, las cosas, los oficios, y le piden a la estudiante mujer que tome notas porque es la más prolija. Chistes, discriminaciones hacia personas no heterosexuales, comentarios o rumores sobre su vida personal, abrazos, besos no deseados, pedidos insistentes de citas, también es algo que se nombra bastante. Este fenómeno que es una palabra que la tomamos del inglés, que es el mansplaining, que es cuando un varón le explica algo a una mujer de forma condescendiente sobre un tema en el cual ella tiene mucha más experiencia que él. También se habla del trabajo emocional que se le asigna a las mujeres. Esto pasa mucho en las oficinas, por ejemplo, ¿no? Que sean las mujeres las que tengan que recordar los cumpleaños de los otros colegas, comprar los regalos, escuchar problemas ajenos, sonreír. Y también algo que aparece en algunos estudios, un mayor pedido de favores y comprensión y ayuda especial a profesoras que a profesores, por parte de estudiantes, especialmente estudiantes privilegiados, ¿no? Blancos heterosexuales, diríamos. Se le pide más a las docentes mujeres que los comprendan, que les permitan posponer los deadlines, etcétera, que a los profesores varones. Y acá cabe aclarar que estos comentarios sexistas o estas prácticas sexistas no siempre son de varón hacia mujer. Las mujeres suelen ser las que padecen en su mayoría, ¿no? Estas prácticas, pero también afectan a personas gays, lesbianas, trans, géneros no binarios. Y también cabe aclarar que muchas veces comentarios y prácticas machistas pueden ser reproducidos por mujeres también. Y a mí me gusta mucho una definición de feminismo que da Bell Hooks, que es una feminista negra estadounidense, que dice que el feminismo es un ataque contra el sexismo, contra el pensamiento sexista. No es un ataque contra los varones, ni es una santificación de las mujeres. ¿Sí? Es un cuestionamiento profundo al pensamiento y prácticas sexistas, o sea, las prácticas discriminatorias por cuestiones de género o sexualidad. Esto también para no siempre pensar al varón como victimario y mujer como víctima, ¿no? Que es algo que también está muy cuestionado en los estudios de género. Esta tercera parte de la clase es sobre la generización de las carreras universitarias, por qué aparecen territorios femeninos y territorios masculinos en las universidades, en las facultades, en las disciplinas. Pero antes de eso hay que hablar sobre un fenómeno que también es muy reciente, que se denomina la feminización de la matrícula universitaria, y remite al hecho de que hoy en día hay más mujeres estudiantes que varones, ¿sí? De hecho, la SPU sacó unas estadísticas el año pasado sobre la cantidad de estudiantes mujeres y varones, y lo que notamos es que hay un 58% de estudiantes mujeres en el número total de estudiantes de carreras de grado y pregrado, y un 61% de mujeres graduadas, o sea, el número ahí es incluso superior. Esto es notorio porque si en 1940 solamente había un 13% de mujeres estudiantes, hoy en día somos mayoría, y es algo para pensar.
Pero esta mayor presencia de mujeres en las universidades no se da de igual forma en todas las carreras. Es acá que podemos hablar de generización de las carreras universitarias. Si antes hablamos de segregación vertical, ahora hay que hablar de segregación horizontal, el hecho de que hay una mayor composición de varones y de mujeres en carreras o disciplinas específicas. En general, hay más mujeres en las carreras de cuidado, de asistencia, en los magisterios, en las humanidades, especialmente en las letras, y mayor presencia de varones en lo que se llama las disciplinas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Solo para ver algunos números, en ciencia de la salud, las mujeres en general en las universidades de todo el país conformamos el 73%, mientras que los varones solo el 23%. En cambio, en ingeniería, lo que se dice es que se gradúa una mujer cada aproximadamente 10.000 habitantes de nuestro territorio, mientras se gradúa un varón cada aproximadamente 3.000 habitantes. Y ahí vemos que hay grandes diferencias. En el libro Trabajar en la universidad, que también tienen de bibliografía obligatoria para esta segunda clase, se dan dos razones para explicar esta segregación horizontal. En primer lugar, la disposición de mujeres y varones para seguir carreras, entre comillas, adecuadas a su género, que esta disposición está construida a partir de procesos de sociabilización. Y la segunda es el desaliento que sienten muchas mujeres y muchos varones cuando cursan una carrera que no es apropiada para su género, de vuelta entre comillas. Y yo quería leerles un testimonio de una docente de ingeniería de mi universidad, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que fue recogida por una estudiante que hizo su tesis de licenciatura, ahora está graduada, que se llama Ruth Becker, que fue una tesis sobre la generización de las carreras en la UNAG. Y le hizo entrevistas a distintos coordinadores de carreras y a docentes. Y esta docente de ingeniería cuenta lo siguiente, la voy a citar. Los golpes me los di cuando entré a la universidad. Los preconceptos los tenían mis docentes, mis compañeros. Los primeros años fueron duros como mujer y como no técnica. Además de que no sabía lo técnico, era mujer, tenía ojos claros y era rubia, con lo cual todo jugaba en contra. Las veces que dije, bueno, me tiño, o sea, es un problema tener este color de pelo y eso de que nos tilden de rubias de ojos claros poco inteligentes. Tenía que estar siempre demostrando todo lo contrario. Yo suelo ir a reuniones científicas donde tengo que exponer mis trabajos de becarios, y siempre tengo que andar mostrando que puedo estar a la altura de los demás. Siempre arranco de por sí un escalón abajo. Ya arranco cuesta arriba. Por ejemplo, firmar los papers con la letra y el apellido, nunca mi nombre para no declarar mi género, porque hay muchas personas que cuando lo van a corregir se mal predisponen por el simple hecho de ser mujer. Y lo hice por muchos años. Obviamente, además de este testimonio que habla de los desalientos, hay un montón de testimonios de mujeres que estudiaron ingeniería que no sufrieron o que no vivieron esa situación de discriminación, y está bueno reconocerlo, pero siempre que haya este tipo de desalientos, también es necesario preguntarnos cómo podemos hacer para revertirlo, para idear políticas universitarias, institucionales, que logren que no haya mujeres que sientan este desaliento, que sientan que acá no pertenecen. Y lo mismo para los varones que quieren estudiar carreras consideradas típicamente femeninas. Y Luciana ahora les va a contar por qué se consideran que hay carreras típicamente masculinas y típicamente femeninas. La segregación horizontal que estamos desarrollando ahora, también llamada paredes de cristal, significa que las mujeres y los hombres se concentran en ciertos sectores de la actividad económica y en ciertas ocupaciones. Ahora, al igual que hicimos antes con la segregación vertical, analizaremos algunas cifras del mercado de trabajo nacional que nos van a permitir observar, por ejemplo, en el siguiente gráfico, cuál es la participación de mujeres y varones por rama de ocupación. Aquí vemos que claramente aparece esto que señalaba Mariela para el caso de la generización de las carreras universitarias, y lo vemos en cuanto a las ramas de ocupación,
claramente feminizadas la enseñanza y el trabajo doméstico, y como territorios masculinos la industria y la construcción. Claramente la participación está segmentada de manera muy marcada. En el siguiente gráfico, presencia de mujeres por rama de actividad, aquí lo tenemos con un mayor nivel de detalle. Vemos que las mujeres se concentran en los sectores de comercio y de servicios y tareas de cuidado, los varones en industria, transporte y en el sector de la construcción. Luego, en este gráfico, vemos el sector cuidados por género. El sector cuidados, según la clasificación del INDEC, está conformado por dos grandes subgrupos: las ocupaciones del servicio doméstico y las ocupaciones del cuidado y la atención de las personas, sobre todo niñas, adultos mayores y personas con discapacidad. Por lo tanto, la conclusión evidente que se desprende de estos tres gráficos es la existencia de un sector altamente feminizado, que es el sector cuidados, y a su vez el subsector del trabajo doméstico, que a su vez es el sector más precarizado. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de la segregación horizontal y de la segregación vertical? Bueno, desde la teoría feminista hay dos conceptos centrales, que son la división sexual del trabajo y los estereotipos de género. La división sexual del trabajo tiene que ver con el reparto de tareas a nivel social según el género de las personas. Se crea una división entre trabajo de varones y trabajo de mujeres, y a su vez establece una jerarquía entre ambos, asignándose en general las tareas reproductivas a las mujeres y ubicadas estas en un lugar subordinado o de inferioridad en relación al ámbito de lo productivo relacionado con lo masculino. Históricamente, además, esto se ha considerado una cuestión natural, innata. Entonces, como vemos aquí en estas imágenes, la frase de la primera imagen, eso que llaman amor es trabajo no pago, es un planteo central del movimiento feminista. La cuestión de visibilizar el trabajo doméstico no remunerado realizado mayoritariamente por mujeres, visibilizarlo como trabajo, que sea considerado en principio trabajo. Históricamente estas tareas no eran consideradas trabajo y estaban naturalizadas. Desde el amor a los niños y las niñas, el supuesto instinto maternal y la supuesta capacidad de cuidado innata de las personas, servía como justificación para relegar a las mujeres a la esfera privada y justificar también el carácter no asalariado de su trabajo. Luego en las otras dos imágenes vemos otro eje fundamental, que es la cuestión de la valorización social. Nosotras movemos el mundo, nuestro trabajo vale. ¿Por qué? Porque históricamente también, como decíamos, estuvo desvalorizado el trabajo doméstico realizado por las mujeres, que tiene que ver con el androcentrismo que luego va a desarrollar Mariela, con una sobrevaloración de lo masculino, de lo realizado por los hombres, y una desvalorización no solo de las mujeres, sino de todo lo considerado femenino. Y además la discriminación en relación a los salarios, porque cuanto más femenina sea la ocupación, entonces menor es el salario. Desde el feminismo se plantea entonces que es el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado realizado mayormente por las mujeres el que sostiene y permite el funcionamiento del mercado de trabajo. Vamos a compartir en relación a esto también una cita de Silvia Federici, una
reconocida teórica y militante feminista italiana. Veamos lo que ella plantea. Esta dependencia del salario masculino define lo que he llamado patriarcado del salario. A través del salario se crea una nueva jerarquía, una nueva organización de la desigualdad. El varón tiene el poder del salario y se convierte en el supervisor del trabajo no pagado de la mujer. Y tiene también el poder de disciplinar. Esta organización del trabajo, que divide la familia en dos partes, una asalariada y otra no asalariada, crea una situación donde la violencia está siempre latente. Este modelo de familia continuó desde finales del siglo XIX hasta los años 60 del siglo XX y es el modelo frente al cual el movimiento feminista y las mujeres en general se sublevaron en las décadas de los años 60 y 70, diciendo basta a esta concepción de la mujer como dependiente. El feminismo ha significado una búsqueda de autonomía, de rechazo al sometimiento de las mujeres en la familia y en la sociedad. Entonces, nos parece importante señalar dos cuestiones en relación a esto que plantea Federici. En principio, la cuestión de la valorización del trabajo doméstico y de cuidados realizado mayormente por las mujeres. Ella plantea que el ama de casa brindó, históricamente el soporte emocional, afectivo, físico y sexual necesario para que el trabajador no se volviera loco, después de un día entero de estar en la línea de montaje o en una oficina. Se consigue en sí entonces un trabajador más pacificado y más productivo para el mercado laboral. Y por otro lado, la importancia de la inserción laboral de las mujeres y la independencia económica, que es clave, ¿no? Para su autonomía y, como decíamos antes, para poder salir incluso de situaciones y vínculos violentos. Las implicancias de la brecha salarial son fundamentales porque exceden el ámbito de lo laboral, restan independencia a las mujeres y contribuye a reproducir las desigualdades de género a nivel social general. Entonces, la desigualdad de género en el ámbito laboral y la división sexual del trabajo que analizamos hasta ahora están totalmente vinculadas con el rol que se le ha asignado tradicionalmente a las mujeres. A partir de los datos estadísticos que vimos antes, ¿qué observamos? Primero, que hay actividades económicas claramente feminizadas, que las mujeres ocupadas se concentran en el trabajo en casas particulares, en la enseñanza y en los servicios sociales y de salud, es decir, ¿no? Replicando los roles reproductivos y de cuidado que históricamente se han asociado a lo femenino. Entonces esto se extiende al espacio extradoméstico. Y por otro lado, que gran parte de los hogares aún no reproducen el reparto de tareas domésticas y el uso del tiempo doméstico y no doméstico desde un lugar reproduciendo, pautas tradicionales. Si bien por supuesto que hubo muchísimos cambios en los últimos años, pero sin embargo la estructura ocupacional del país vimos que reproduce todavía hoy la división sexual del trabajo tradicional. Esta persistencia de los roles sociales asignados históricamente a los géneros tiene que ver con los estereotipos de género. Cuando Mariela habló antes de la generización de las carreras universitarias y de la existencia de territorios femeninos y territorios masculinos en las universidades, también tiene que ver con los estereotipos de género que van de la mano de la división sexual del trabajo. Ambos fenómenos se retroalimentan en las sociedades patriarcales. ¿Qué son entonces los estereotipos de género? Son generalizaciones acerca de grupos de personas, en este caso que llevan a afirmaciones como las mujeres son, los hombres son, y van frecuentemente acompañados de prejuicios y de una predisposición favorable o desfavorable,
que son producidos y reproducidos en las instituciones sociales como la familia, la escuela, los medios de comunicación, y son interiorizados a través de los procesos de socialización. Estos estereotipos de género suelen fundamentar discursos y prácticas discriminatorias y son el origen de los micromachismos y el sexismo cotidiano que explicó antes Mariela. En esta placa vamos a ver algunas nociones, algunas ideas que tradicionalmente se han asociado a lo femenino y a lo masculino y que generan equivalencias discursivas. Lo femenino tradicionalmente se ha asociado con la sensibilidad, la fragilidad y la debilidad, mientras que lo masculino con la fuerza física, la agresividad y la fortaleza, lo femenino con la reproducción y lo emocional, lo masculino con la producción y lo racional. En cuanto a las relaciones eróticas, la supuesta pasividad erótica femenina y un lugar pasivo y receptor, mientras del lado masculino hay un lugar activo, dador y protector. Un lugar de cosificación y de objeto sexual femenino versus el avance y una actitud incluso de caza, diríamos, del lado masculino. Lo responsivo y resistente versus entonces lo propositivo e insistente del lado masculino. La cuestión del mandato de maternidad, del supuesto instinto maternal asignado a las mujeres versus una paternidad poco activa y poco estimulada, ¿no? desde la infancia. Luego la esfera privada versus la esfera pública, digamos, y cómo históricamente se han generizado las dos esferas. Y luego la cuestión de la heteronorma, ¿no? Lo femenino pensado tradicionalmente como el ligado a la heterosexualidad y lo mismo para los varones. Como vimos, los estereotipos de género funcionan con una dinámica de contraste y de oposición, ¿no? Bueno, de ahí también esto de hablar del sexo opuesto. Entonces, desde el sexismo se generan estas equivalencias discursivas que vimos recién, y preferimos hablar de lo masculino y lo femenino y no mujeres y varones, porque no necesariamente estas categorías, estas nociones, estas representaciones son aplicadas a hombres y a mujeres respectivamente, sino que pueden ser aplicadas a otros géneros y a identidades sexogenéricas múltiples, y tampoco quiere decir que hoy en día todas las mujeres y todos los hombres respondan a estas ideas que mencionamos recién, pero sí que estas representaciones, estas ideas, estas creencias siguen operando sobre nosotros, siguen construyendo subjetividad y siguen utilizándose aún hoy en día para justificar la violencia de género. A estos estereotipos de género los vemos presentes en publicidades, en medios de comunicación, en la vida cotidiana, en chistes sexistas, incluso en fallos judiciales, y en las escuelas y en las universidades y en el mercado de trabajo, como hemos visto antes. Ya en el módulo 1, en la clase de Vanessa Vázquez Lava, ella explicó muy bien el desarrollo del movimiento feminista, las distintas olas, la historia del movimiento, e hizo un recorrido por los principales planteos políticos y teórico-conceptuales del feminismo. Entonces, volvemos aquí sobre algunos conceptos, pero señalando que, por supuesto, es muy limitado el tiempo para un abordaje en profundidad de estos conceptos, ya que merecerían no solo una clase especialmente dedicada a ellos, sino un curso entero o varios cursos. El desarrollo teórico sobre las nociones vinculadas al género
y la diversidad genérico-sexual es muy amplio, y además hay polémicas y debates al interior de la teoría feminista que son muy interesantes y bueno, que requieren de mucho tiempo para poder ser abordados. Sobre el concepto de género, vamos a tratar de sintetizar y esquematizar. Por supuesto que es de una complejidad muy grande, pero lo que podríamos decir es que en líneas generales el concepto de género y la perspectiva de género implica cuestionar el determinismo biológico y el esencialismo, y pensar a lo masculino y al femenino no como características innatas de las personas, sino como construcciones socioculturales. No se nace mujer, se llega a serlo, dijo Simone de Beauvoir. El género se construye, no es algo natural que ya tenemos al nacer. Por otro lado, otra cuestión fundamental es que en todas las relaciones sociales hay relaciones de poder, y entonces también hay relaciones de poder construidas en función del género y de la sexualidad. Y que además se da un entrecruzamiento, una interrelación del género y la sexualidad con otros ejes que también implican desigualdad, como la raza, la clase, la nacionalidad, la capacidad corporal, etc. Esto es a lo que se denomina interseccionalidad. Otra noción fundamental es la de diversidad genérico-sexual. ¿A qué refiere? Bueno, a que, como decíamos, el modo en que entendemos y damos valor a la sexualidad también es un proceso cultural, es una construcción social, y las normas sexuales son históricas, son situadas y se transforman a lo largo del tiempo. Nuestra sociedad está marcada por dos grandes matrices normativas que son la heteronormatividad y el cisexismo. La heteronormatividad refiere a un conjunto de instituciones, discursos, creencias y prácticas sociales orientadas a hacer que la heterosexualidad no solo parezca natural, sino también la orientación sexual privilegiada. La heterosexualidad se plantea entonces como lo normal, lo correcto y lo deseable en una sociedad heteronormativa, como el ideal a lo que toda persona debe apuntar, y eso es lo que se nos inculca desde que nacemos. El cisexismo se define como la combinación entre dos tipos de sexismo: aquel que coloca a las mujeres y en general a lo femenino en un lugar inferior y subordinado respecto de los hombres y en general a lo masculino, y aquel que coloca en un lugar inferior y subordinado a las personas transexuales respecto de las cisexuales. Entonces, el planteo fundamental desde el feminismo es romper con el binarismo, plantear que los géneros no son solo dos, que los sexos tampoco, y es fundamental en esto el activismo de la comunidad LGBTIQ+, en el sentido de la lucha en contra de la patologización y en contra de la discriminación de las sexualidades disidentes. Bueno, el cuarto tema de la clase de hoy es el androcentrismo en el currículum universitario y en la producción de conocimiento. Este tema nos dirige ya no a las políticas institucionales o las relaciones laborales en la universidad, sino más bien a la producción y transmisión de conocimiento en las universidades. Y sobre este tema, la teoría feminista se ha hecho varias preguntas. Por ejemplo, ¿hay mujeres en los programas de las universidades? ¿Ocupan el mismo espacio que los varones en los programas? ¿O son comentadoras de las grandes obras de los grandes varones? ¿Qué lugar ocupan los estudios de género en la universidad? ¿Ocupan un lugar marginal? ¿Ocupan un lugar más transversal? Y una pregunta quizás más general, pero igual de importante: ¿son las ciencias neutrales y objetivas en términos de género?
Y acá aparece este concepto que es el de androcentrismo, que hace referencia a una práctica que para mí está muy extendida en la academia, de otorgar al varón y su punto de vista una posición central en el mundo, en la historia, en la cultura, en la sociedad. Es básicamente tomar al varón como sinónimo de humanidad. Implica una sobrevaloración de lo masculino y una invisibilización o denigración no solo de las mujeres, sino de todo lo considerado femenino: el cuerpo, las emociones, la esfera privada, los cuidados. Y en el mundo universitario podemos notar este androcentrismo en estos dos planos, en el currículum, pero también en la producción de conocimiento. Por currículum entendemos una prescripción sobre los contenidos de la enseñanza que está ordenada y secuenciada en un plan de estudio, y la crítica que le hace al feminismo, el modo en que el currículum universitario fue pensado, es que primero se sostiene sobre un canon sumamente masculino, y segundo, que invisibiliza los aportes que hicieron mujeres y personas LGBTIQ a la producción de conocimiento. Entonces a veces se piensa que el remedio ante este currículum es pensar un currículum más inclusivo, que incorpore vidas y experiencias de grupos postergados, no solo para mostrar su contribución, sus aportes a la historia y a la sociedad y a la cultura, sino también para ofrecer modelos, imágenes para mujeres y grupos disidentes, para afianzar también su autoestima y que sepan que, bueno, se puede llegar a ser una figura importante en el campo de conocimiento que están estudiando. Sin embargo, esto también tiene sus riesgos, que es, por ejemplo, hacer de la historia de las mujeres o la historia de la disidencia sexual un capítulo aparte, una unidad que no se sabe muy bien qué relación tiene con el resto del programa, ¿no? Como, bueno, ahora vamos a hablar de las mujeres, ahora vamos a hablar de las personas gays, de las personas trans. Y el problema no es que las disciplinas se olvidaron de las mujeres o de los grupos disidentes, sino que existen políticas disciplinares que se basan en la exclusión de estos grupos. Entonces, en lugar de solo agregar estas personas que fueron invisibilizadas, hay que hacer una reflexión disciplinar sobre cómo se constituyen nuestros campos de estudio. No se trata solo de sumar, sino de hacer esta reflexión metateórica, diríamos. Y además, de lo que se habla mucho ahora es del desafío de transversalizar la cuestión, los estudios de género, el análisis del papel de las mujeres y otros grupos en la historia, en la sociedad, en la cultura, y no solo hacer de sus experiencias una unidad aparte, un nuevo gueto, ¿sí? Además de lo que pasa en los planes de estudio, en los programas de las materias, se suele hablar de androcentrismo y de sexismo en la producción de conocimiento, ¿sí? En la forma en que sabemos que las universidades no solo transmiten conocimiento, sino que también son productoras de conocimiento. Se hace investigación de base aplicada, etc. Entonces, la pregunta que se hace en la teoría feminista es si la ciencia es realmente objetiva y neutral en términos de género cuando hace estas investigaciones. A veces se piensa que el método científico lo que hace es garantizar la objetividad de la ciencia. ¿Cómo lo hace? Logrando depurar todos los valores contextuales o culturales del proceso de producción de teorías científicas. Sin embargo, ya desde los 70, con la obra de Thomas Kuhn y las epistemologías feministas se suman a esa crítica que se hace desde estas nuevas filosofías de la ciencia, lo que se plantea es que los científicos no son un conjunto separado de la sociedad que no está afectado por las creencias y valores sociales, sino que además de ser parte de una comunidad científica, son parte de una comunidad cultural y comparten valores y creencias de esa comunidad. Hay una epistemóloga que se llama Helen Longino que sostiene que en las comunidades científicas hay dos tipos de valores. Valores constitutivos, que son los valores propios de la comunidad científica, por ejemplo, adecuación empírica, predictibilidad, observación, etc. Pero también hay valores contextuales que muchas veces se inmiscuyen en la producción de conocimiento, en la formulación de hipótesis, en la interpretación de la evidencia,
Y entre estos valores contextuales pueden aparecer sesgos y estereotipos de género. O sea que la ciencia, y esta es la gran crítica que hace la filosofía de la ciencia feminista, no es inmune a los valores contextuales y no es inmune a los estereotipos y prejuicios de género. Esto no quiere decir que siempre aparezcan, pero sí es necesario tener una actitud de cautela y de revisión cuando leemos especialmente teorías que hablan sobre la diferencia sexual, sobre cómo son las mujeres, cómo son los varones, etc. Y vamos a dar 2 ejemplos de cómo puede aparecer este androcentrismo y sexismo en la ciencia. Bueno, el primer ejemplo proviene de las ciencias sociales, particularmente de la historia. Pensemos en el Renacimiento, ¿no? ¿Y qué pensamos inmediatamente cuando hablamos de Renacimiento? Pensamos en el resurgimiento de las artes, de la ciencia, en un periodo de expansión del conocimiento en la historia de la humanidad. Bueno, esto está muy bien, pero en 1977 una historiadora feminista, Joan Kelly, publicó un ensayo en donde se pregunta si para las mujeres hubo un renacimiento. Y lo que dice la autora es que el renacimiento implicó, además de todas estas notas positivas que solemos asociar a él, una domesticación de la esposa burguesa y un incremento en la persecución de brujas. Entonces, a la conclusión incluso que llega a ella es que para las mujeres no hubo un renacimiento, o no lo hubo por lo menos en el periodo que suele asociarse al renacimiento. Lo sorprendente es que los mismos procesos que favorecieron el florecimiento de los varones blancos propietarios fueron los mismos procesos que dificultaron el crecimiento de las mujeres. Entonces, bueno, si hubo un renacimiento, si el renacimiento tiene estas notas positivas o no, depende de qué tipo de sujeto miremos. Solamente se puede hablar del renacimiento con estas notas tan positivas si pensamos a la humanidad como sinónimo del varón blanco y propietario. Bueno, eso con respecto a las ciencias sociales, que uno creería que, bueno, al tratar sobre varones y mujeres de nuestra sociedad, puede ser que incluyan prejuicios, estereotipos de género. Pero también hay todo un trabajo muy importante de la filosofía feminista de la ciencia sobre las ciencias naturales. En particular yo voy a hablar ahora de la biología y de las ciencias sobre la reproducción, la biología reproductiva. Hay un ensayo también muy importante de Emily Martin, que es una antropóloga, que se llama El óvulo y el esperma, cómo la ciencia ha construido un romance basado en estereotipos de género masculinos y femeninos. Y lo que señala la autora es que cuando se habla de fecundación en la biología reproductiva, especialmente en manuales de difusión o en manuales para estudiantes universitarios, se utilizan metáforas sumamente cargadas de definiciones culturales sobre lo que son los hombres y las mujeres. Cuando se habla del espermatozoide, se habla de una célula activa, valiente, fuerte, aguerrida, sagaz, que se enfrenta a lo desconocido. Y cuando se habla de los óvulos, se los piensa de forma más pasiva, a la espera. En uno de los textos que analiza ella, por ejemplo, se habla del óvulo como una bella durmiente que espera el beso del príncipe, que sería el espermatozoide. Aparecen metáforas de amor romántico, ¿no? Que el espermatozoide y el óvulo se unen por amor, que el esperma enamora al óvulo. Entonces es interesante este trabajo que hace la autora de ver cómo nuestras creencias y valores culturales influyen en el modo en que producimos conocimiento sobre la reproducción. Y el problema no es solo que estas narrativas incluyen estereotipos de género que son en su mayoría problemáticos, sino que esta inclusión dificulta, por ejemplo, ver el papel activo que tiene el óvulo en la reproducción. Entonces, no solo se trata de que es una ciencia que reproduce valores sexistas, sino que es una mala ciencia, una ciencia que pierde valor predictivo. Y es esto lo que señala la filosofía feminista de la ciencia. No solamente cuestión de depurar a la ciencia de todo sexismo, sino de hacer mejor ciencia, una ciencia que no pierda valor explicativo y predictivo por estar colmada de prejuicios de género. Entonces, lo que hacen estas epistemologías es hacer un llamado a ser muy vigilantes y muy reflexivos a la hora de producir conocimiento científico,
también proponen tener comunidades científicas diversas, porque a veces una persona en una posición de privilegio quizás no ve algunos sesgos discriminatorios que una persona que sufrió esos sesgos a lo largo de toda su vida sí los puede ver. Entonces, cuantas más diversa sea nuestra comunidad científica, mejor. Y también habilitar foros públicos para poder debatir, poner en cuestión, identificar si hay algún tipo de prejuicio sexista que se inmiscuya en la producción de conocimiento. Para ir cerrando entonces esta clase, podríamos marcar entonces que la perspectiva de género y diversidad es una condición fundamental para que nuestras prácticas y nuestras instituciones se inscriban en el marco ético y jurídico de los derechos humanos. En cuanto al marco normativo de derechos humanos y específicamente vinculado con cuestiones de género y diversidad genérico-sexual, veremos aquí cuáles son los principales instrumentos internacionales que conforman este marco normativo internacional. En principio, por supuesto que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales son los que dan pie a todos los instrumentos internacionales posteriores. En cuanto a los específicos de género y diversidad sexual, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, denominada CEDAW, de 1979-81, la Convención Interamericana de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, sobre la que está basada nuestra ley nacional, los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Este marco normativo internacional es fundamental porque muchos estados, no todos, pero la mayoría de los estados nacionales adhieren a estos pactos internacionales y a estos instrumentos y luego elaboran leyes nacionales que van en línea con estos principios. En cuanto al marco normativo nacional, estas serían las principales leyes nacionales en torno a cuestiones de género, sexualidad, orientación sexual e identidad de género. Tenemos la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, la de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Educación Sexual Integral, la de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que será desarrollada en profundidad en el siguiente módulo, la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario, la 26.743 de Identidad de Género, la de Paridad de Género en ámbitos de representación política de 2017, la Ley Brisa o de régimen de reparación económica, que otorga una reparación económica para hijas e hijos víctimas de víctimas de femicidios, esto es de 2018, y la Ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado, que fue aprobada en diciembre de 2018. Este marco normativo, tanto internacional como nacional, lo que nos permite es reconocer, en primer lugar, que la violencia sexista es estructural y es sistemática y que además requiere que el Estado asuma responsabilidad y realice las acciones necesarias para
prevenirla, sancionarla y erradicarla. En cuanto a la ley 27.499, llamada Ley Micaela, esta ley fue aprobada en diciembre de 2018 y estipula la capacitación y sensibilización obligatoria en materia de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. El nombre de esta ley fue elegido en conmemoración de Micaela García, la joven militante feminista y peronista de Entre Ríos, que fue víctima de violación y femicidio en abril de 2017. En abril de 2019, pocos meses después de la aprobación de la Ley Micaela, el Consejo Interuniversitario Nacional adhirió a esta ley para sensibilizar a los actores y actrices e integrantes de la comunidad universitaria, para desarrollar capacitaciones en género para docentes, no docentes, autoridades y estudiantes. Según la resolución del plenario de rectores en la cual se aprobó esta adhesión, lo que se busca es el desarrollo y la promoción de políticas tendientes a erradicar la desigualdad entre los géneros. Luego vino la adhesión de los consejos superiores de la mayoría de las universidades nacionales. Como señaló Vanessa en la clase anterior, ya más del 80% de las instituciones universitarias adhirieron a la Ley Micaela y la mayoría ha comenzado con las capacitaciones. El tema de la violencia de género y su abordaje desde las instituciones universitarias será específicamente desarrollado en el módulo siguiente, el módulo 3, que se titula Dispositivos institucionales de intervención y formación al interior de las universidades y transversalización de la perspectiva de género en la formación y la investigación. Con esto realizamos el cierre de esta clase. Volvemos a agradecer a la RUGE por la convocatoria y a felicitar al CIN por esta iniciativa. Creemos que estas capacitaciones son piezas clave en el cambio cultural que necesitamos para terminar con la violencia sexista en nuestras universidades y en la sociedad en general. El género, como dijo Marta Lamas, el género es cultura y por ende, como tal, posible de ser transformado. Muchas gracias.